Hoy hablaremos del certificado de origen, un documento clave en el comercio exterior. El certificado de origen es el documento válido y vigente mediante el cual se acredita que una mercancía califica como originaria de un país, conforme a lo establecido en un tratado de libre comercio o acuerdo comercial suscrito por México. Este documento sirve como prueba oficial del origen de las mercancías en las operaciones de comercio exterior. La función principal del certificado de origen es permitir la aplicación de tasas arancelarias preferenciales, como aranceles reducidos o excepciones, al momento de la importación. Asimismo, cumple funciones adicionales como identificar plenamente las mercancías como originarias de un país del tratado, garantizar el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en los acuerdos comerciales internacionales y servir como sustento legal ante la autoridad aduanera para demostrar que la mercancía es elegible para beneficios fiscales. Como último punto del certificado de origen tenemos aplicación dentro de los procedimientos y trámites de comercio exterior. El certificado de origen se utiliza en diversas etapas de la operación aduanera, entre las que destacan el despacho de importación, donde el importador debe contar con el certificado válido para aplicar la preferencia arancelaria. Rectificación de pedimentos, cuando se solicita el trato arancelario preferencial con posterioridad a la importación. Ahora hablaremos sobre los certificados fito y zoosanitarios. Estos son documentos que sirven para comprobar que las mercancías cumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias, especialmente en temas de sanidad animal, vegetal, sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. En particular, el certificado zoosanitario es el documento que demuestra que el importador ya cumplió con todos los trámites y requisitos necesarios para asegurar que los productos agropecuarios que desea importar no representen un riesgo para la salud del país. Como último punto de los certificados fito y zoosanitario es la aplicación en los procedimientos y trámites de comercio exterior. Estos certificados se utilizan en diferentes situaciones dentro del comercio exterior. Por ejemplo, en el padrón de importadores de la canasta básica, donde el importador debe declarar que cumple con los requisitos sanitarios y de inocuidad alimentaria. Despacho con cuaderno ATA, cuando las mercancías están sujetas a controles de sanidad animal o vegetal. Verificación en tránsito, especialmente en transporte ferroviario y donde la autoridad puede revisar la mercancía si detecta riesgos sanitarios, y despacho en conjunto, y utilizado por empresas del sector agrícola para agilizar operaciones coordinándose con las autoridades sanitarias y en aduanas específicas. El permiso previo es la autorización administrativa de la Secretaría de Economía necesaria para importar o exportar ciertas mercancías. Su objetivo es regular el comercio por razones críticas como salud, medio ambiente y seguridad nacional. Para entender su funcionamiento se consideran estos puntos claves. En primer lugar, es que se solicita exclusivamente a través de la BUSEM. En segundo lugar, es que no es un proceso automático, sino que requiere de una autorización expresa de la autoridad. En tercer lugar, es que solamente aplica para las mercancías listadas en el anexo 2.2.1 de las reglas de la Secretaría de Economía. Y por último, es que su otorgamiento depende de los criterios establecidos en el anexo 2.2.2. Básicamente, es el filtro legal que asegura que las operaciones de comercio exterior cumplan con las regulaciones del control del Estado. Su función principal es supervisar y controlar la entrada y salida de mercancías para evitar distorsiones en el mercado nacional. A través de esta autorización se busca fortalecer la competitividad de nuestras cadenas productivas y asegurar que el país cumpla estrictamente con sus compromisos en convenios y acuerdos comerciales internacionales. Es importante destacar que la Secretaría de Economía tiene la facultad de establecer estos permisos tanto para la importación como para la exportación. De esta manera, el Estado garantiza un flujo comercial ordenado, seguro y alineado con los intereses económicos de la nación. Una vez obtenido el permiso, se aplican en algunos trámites como lo siguiente. En la validación del pedimento se registra el folio en el pedimento y el SAT verifica electrónicamente su autenticidad, vigencia y saldo disponible. Después tenemos el control de cupos. Aquí el permiso regula que no se superen las cantidades máximas de importación o exportación establecidas para proteger la economía.
Y por último, la inspección física. En la aduana, la autoridad comprueba que la mercancía coincide exactamente con la descripción y volumen autorizados en el documento. Así, el permiso previo asegura que el flujo de mercancías sea legal, ordenado y bajo control estatal. Avisos automáticos. Para empezar, estos son instrumentos de regulación no arancelaria, es decir, que no son muy importantes como tal, sino mecanismos que obligan a los importadores a avisarle previamente a la autoridad sobre sus operaciones. A cambio, se obtiene una clave de validación casi de inmediato. Más que restringir el comercio, su función principal es llevar a un control más preciso. Esto permite monitorear las operaciones en tiempo real y detectar posibles prácticas desleales, como la subvaluación o la triangulación de mercancías, sobre todo en productos sensibles. En cuanto a cómo se aplican, todo se hace de forma electrónica a través de la VUSEM, que es la ventanilla única de comercio exterior mexicana. Ahí, el importador registra información como los datos técnicos de la mercancía y las facturas. Al finalizar, se genera un número de folio, que es muy importante porque se tiene que incluir obligatoriamente en el pedimento. Con esto, el sistema aduanero puede validar la operación y permitir el despacho aduanero de los productos como el acero. Y bueno, pues en resumen, los avisos automáticos ayudan a que el comercio exterior sea más transparente y esté mejor controlado. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de cumplimiento obligatorio emitidos por dependencias del gobierno federal. Estas establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices y características aplicables a productos, procesos, servicios o instalaciones para asegurar la seguridad, la salud y la calidad, protegiendo así a los consumidores y al medio ambiente en México. Existen diferentes tipos de NOMs para las diferentes industrias. Una de ellas es el calzado. Como primera NOM tenemos la NOM 113 STPS 2009, que es la norma principal que establece la clasificación, especificaciones y métodos de prueba para el calzado de protección. Esta define los 7 tipos de calzado, incluyendo el ocupacional, con puntera de protección, dieléctrico, conductivo y resistencia a la penetración y antiestático. Por otro lado, tenemos la NOM 020 SCFI 1997, que regula la información comercial, el etiquetado, la calidad y la autenticidad de materiales. Pueden ser pieles, cueros y productos de calzado, asegurando que el consumidor conozca los materiales, el país de origen y el nombre del fabricante o importador. Otra de las industrias que tenemos es el textil, con la NOM 004 SE 2021, la cual establece los requisitos obligatorios para la información comercial y el etiquetado, donde esta permanentemente debe incluir el nombre, denominación o razón social, el domicilio fiscal y el RFC del fabricante o el importador, el país de origen, la descripción de los insumos en porcentaje, las instrucciones de cuidado y conservación y las tallas para prendas de vestir o medidas para ropa de casa y textiles. Otra industria destacada es la de los químicos, destacando por la NOM 018 STPS 2015, que es el sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Establece el uso de pictogramas y hojas de datos de seguridad actualizadas según el sistema globalmente armonizado. Otra de las NOMs es la 010 STPS 2014, que nos menciona las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y control de agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Se enfoca en el reconocimiento, evaluación y el control de exposición ocupacional. Una de las industrias más importantes es la de alimentos, regulada por la NOM 251 SSA 1/2009, que establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta aplica a toda la cadena de recepción, preparación, almacenamiento y transporte para evitar la contaminación. Otra de sus NOMs destacadas es la 127 SSA 1/1994, que regula la calidad del agua potable utilizada en los procesos de elaboración de alimentos.
Concluimos las industrias con la de juguetes, que está regulada por la NOM 161 SCFI 2003, que establece las especificaciones para juguetes que imitan armas de fuego, exigiendo características para diferenciar claramente un juguete de un arma real. Por otro lado, tenemos el proyecto de norma 253 SE, que como lo bien mencionamos es un proyecto enfocado en requisitos de seguridad adicionales durante el diseño y su comercialización de este producto. La ANAM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía técnica y operativa. Su función principal es la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección. La Dirección General de Operaciones Aduaneras se encarga de la logística diaria, que los pedimentos se procesen y que las mercancías crucen. Por otro lado, la Dirección General de Investigación Aduanera funciona como la inteligencia de la aduana para detectar fraudes o contrabando antes o durante el despacho. También tenemos la Dirección General de Modernización e Infraestructura, que es la responsable de que las aduanas tengan la tecnología y los edificios necesarios para operar eficientemente. Por otro lado, otra de las direcciones generales de recaudación asegura que los impuestos al comercio exterior, como IGI y DTA, entre otros, entren efectivamente a las arcas del Estado. Tenemos que la ANAM controla el paso de la mercancía, mientras que hay otras áreas que aseguran que lo declarado sea verdad, incluso después de que la mercancía salió de la aduana. Una de estas instituciones es la AGACE, que es la autoridad que realiza las auditorías post-despacho. Si una empresa importó algo hace 6 meses, la AGACE puede ir a sus instalaciones a revisar que la mercancía esté legalmente en el país. Otra de estas instituciones es la Auditoría Fiscal Federal, que se enfoca en la parte contable y fiscal. Revisa que las operaciones de comercio exterior cuadren con los estados financieros y el pago de impuestos federales de los importadores. A su vez, y de la mano con la ANAM, tenemos instituciones que dan soporte legal y técnico para que esta institución pueda operar sin contratiempos. Una de ellas es la Institución de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, que son los responsables de los sistemas informáticos. El validador de pedimentos no funciona y la aduana se detiene si estos no entran al rescate. Se encargan de la seguridad digital y el monitoreo. Otra de las instituciones es la jurídica, que en este caso supongamos que es el abogado del sistema, que interpreta las leyes y resuelve los recursos de revocación cuando un usuario no está de acuerdo con una sanción impuesta en la aduana. Tenemos también la institución de normatividad, que dicta las reglas del juego. Ellos escriben las reglas generales de comercio exterior que los usuarios deben de seguir. A esta institución se le conoce como Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior de la AGJ. Por último, tenemos la Administración General de Servicios al Contribuyente. Su relación con el comercio exterior es orientar a las empresas y personas sobre sus obligaciones, trámites de RFC y padrones de importación para un mejor llenado de documentos. Tipos de despacho. El primero es el despacho aduanero general. Es el procedimiento ordinario que deben seguir quienes introduzcan o extraigan mercancías del país. Consiste en la transmisión de un pedimento en un documento electrónico por cada operación, empleando firma electrónica avanzada o sello digital, y presentando las mercancías ante la autoridad para activar el mecanismo de selección automatizado. Luego tenemos el despacho mediante pedimento consolidado. Regulado por el artículo 37, este tipo de despacho permite a los contribuyentes amparar diversas operaciones en un mismo interesado. Y por último tenemos el despacho mediante procedimiento simplificado.
Es una modalidad diseñada para agilizar la operación en situaciones de menor complejidad o mayor volumen de usuarios específicos, dividiéndose principalmente en dos vértices. Para pasajeros, que permite determinar y pagar contribuciones de mercancías distintas al equipaje aplicando un factor sobre el valor, utilizando una forma oficial aprobada. Y para empresas de mensajería y paquetería, autorizado por la ANAM, que permite el despacho de mercancías mediante procedimientos ágiles y sistemas de análisis de riesgo, pagando impuestos conforme a los factores publicados. Ya para finalizar hablaré sobre el anexo 22. El anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior es el instrumento normativo técnico más importante para la operación aduanera en México, ya que contiene el instructivo para el llenado del pedimento. Primero, el anexo 22 establece de manera obligatoria los lineamientos, campos y códigos que deben utilizarse para declarar información en el pedimento, que es la declaración electrónica oficial sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras. Su propósito es estandarizar la información que se transmite al sistema electrónico aduanero, que es el SEA, para que la autoridad pueda procesar y validar las operaciones de forma autorizada. El anexo 22 se divide en dos grandes bloques. El primero es el campo del pedimento, que indica exactamente qué información debe ir en cada parte del documento, como por ejemplo datos del importador, exportador, proveedor, descripción de la mercancía e impuestos. El segundo bloque sería los apéndices, que son tablas de consultas rápidas con claves normalizadas. Sirven para que el sistema entienda su operación con un código corto. Por ejemplo, apéndice 1, identificador de la aduana y sección. Apéndice 2, claves de pedimento, por ejemplo, A1 para importaciones definitivas. Apéndice 3, medios de transporte, marítimo, aéreo, carretero, etc. Apéndice 4, claves de países. Apéndice 5, claves de monedas. Apéndice 9, regulaciones y restricciones no arancelarias. Es una herramienta de uso diario para agentes aduanales y apoderados, que son para clasificar, redactar los pedimentos sin errores. Para los importadores y exportadores son para atender qué información exige la autoridad y verificar sus operaciones sean correctas.